Nadie sabía de su existencia. Ni siquiera los archivistas del Vaticano, guardianes de los secretos más antiguos de la humanidad. El Evangelio del Hijo de la Luna permaneció oculto durante siglos, escondido bajo capas de historia, silencio y miedo. Su descubrimiento, sin embargo, no fue producto de una expedición arqueológica ni de una revelación divina. Fue un accidente, un descuido del tiempo. En 1978, durante la restauración de una abadía benedictina en el norte de Italia, los obreros hallaron una pequeña caja de marfil, sellada con cera ennegrecida y cubierta con símbolos que no pertenecían a ninguna lengua conocida. Al principio creyeron que era un relicario medieval, pero cuando un restaurador rompió el sello, encontró dentro un pergamino enrollado, cubierto con escritura fina, casi microscópica, que parecía brillar bajo la luz. Nadie pudo leerlo. Nadie, excepto un anciano monje que afirmaba haber visto esos símbolos en un códice perdido del siglo X. El monje, llamado Pietro Albani, llevaba más de 40 años en silencio. Apenas hablaba, salvo para orar. Cuando vio los signos grabados en el pergamino, cayó de rodillas y empezó a llorar. Murmuraba algo en latín antiguo, Filio Lunae, Redemptor ante lucem. El Hijo de la Luna, Redentor antes de la luz. Durante semanas, el Vaticano mantuvo el hallazgo en secreto. El pergamino fue trasladado al archivo apostólico, en una sala donde solo unos pocos cardenales podían entrar. Pero alguien filtró la historia. Un periodista del Corriere della Sera recibió una carta anónima con fotografías del pergamino y un fragmento traducido. Antes de que el hombre conociera al Dios del Sol, descendió uno nacido del reflejo, y habló del amor que no necesita nombre. La publicación nunca salió a la luz. El periodista fue encontrado muerto en su departamento 3 días después. Oficialmente, un infarto. Extraoficialmente, silencio. Años más tarde, un profesor de teología comparada de la Universidad de Salamanca, llamado Emilio Garza, se obsesionó con esa leyenda. Había escuchado rumores sobre un evangelio lunar, un texto apócrifo que hablaba de un Mesías anterior a Cristo, adorado por una secta cristiana primitiva que combinaba ritos judaicos con símbolos árabes. Nadie tomaba en serio aquella historia, pero Garza encontró una coincidencia inquietante. En un manuscrito siríaco del siglo VI se mencionaba una comunidad que veneraba a Isa ibn al-Qamar, Jesús, hijo de la luna. A partir de ahí, Garza dedicó su vida a rastrear toda huella posible. Documentos, crónicas, fragmentos, inscripciones olvidadas. Lo que descubrió era tan perturbador que comenzó a recibir advertencias veladas. Colegas que le pedían dejar el tema. Correos anónimos con frases como «el conocimiento no siempre es redención». Pero Garza siguió adelante. En 1993 viajó a Alejandría, donde una biblioteca privada guardaba copias microfilmadas de textos destruidos durante los conflictos del siglo XX. Entre ellos halló una carta escrita por un monje copto en el año 1123. En ella se mencionaba un evangelio que el Papa Urbano II había ordenado quemar por contener palabras que igualaban la luz de María con la de Al-Lat, diosa de la luna. Esa conexión entre la Virgen María y una deidad preislámica lo dejó atónito. Si era cierta, el cristianismo temprano había absorbido más de lo que admitía. El monje copto también describía una profecía. Según ese evangelio perdido, habría un tiempo en que las dos grandes religiones del desierto, el cristianismo y el islam, recordarían su origen común, y un símbolo celeste marcaría el inicio de esa unificación, una luna roja reflejada sobre una cruz sin sombra. Garza publicó un pequeño ensayo académico, apenas 50 páginas. Fue retirado de circulación a las 2 semanas. Su universidad lo suspendió por irregularidades en la metodología. Meses después, desapareció mientras viajaba por Turquía. El último registro que se tiene de él es una llamada desde el puerto de Esmirna, en la que dejó una frase grabada en el contestador de su asistente. He visto el sello. No era cristiano, ni musulmán. 25 años más tarde, en 2018, una restauradora del Vaticano, Lucía Ferraro, descubrió entre las notas personales de Pietro Albani, el monje que había llorado frente al pergamino, una hoja con marcas lunares, diagramas de fases y un mapa de constelaciones. En el margen inferior, una anotación: esa noche, el Hijo de la Luna descenderá sobre Jerusalén. La fecha que acompañaba la frase era el 27 de julio de 2018, el día del eclipse lunar más largo del siglo. Esa coincidencia estremeció a Lucía. Aquel eclipse fue visible desde Jerusalén, teñido de un rojo intenso,
casi imposible de olvidar. Esa misma noche, una fotografía se volvió viral en redes, la silueta de la cruz de la iglesia del Santo Sepulcro proyectada sobre la luna roja. Los algoritmos la descartaron como montaje, pero un análisis posterior reveló que la imagen no había sido alterada. Lucía empezó a sospechar que el pergamino de marfil no había sido destruido como afirmaban los registros. Quizás aún existía, oculto en algún rincón del archivo apostólico. Usando sus credenciales, comenzó a investigar. Descubrió que durante los años 1980 y 1990, varios documentos clasificados bajo la categoría Códices Prohibiti habían sido trasladados a una bóveda sin catalogar, conocida internamente como la Cámara de los Vientos. Cuando logró acceder a la lista parcial de esa bóveda, encontró algo desconcertante, un código de registro marcado como EV-Luna 0001. Ningún otro documento en todo el archivo usaba esa combinación. EV podía significar Evangelium. ¿Y Luna? A partir de ese instante, su vida cambió. Empezó a recibir llamadas desde números desconocidos. Alguien la seguía cuando salía de su trabajo. Un mensaje manuscrito apareció bajo su puerta: el hijo de la luna no debe despertar. Lucía decidió viajar a Salamanca, para encontrar al hijo de Emilio Garza, que trabajaba como lingüista en la universidad. Él le mostró los diarios de su padre, nunca publicados, y en ellos encontró algo que nadie había notado: una traducción incompleta del supuesto evangelio, hecha a mano, con tinta azul y márgenes cubiertos de símbolos lunares. El fragmento más largo decía: no adoréis al sol, porque su luz ciega. Buscad la luna, que refleja sin consumir. En ella duerme el rostro de aquel que habló antes del amanecer. Lucía comprendió que ese texto proponía una imagen del Mesías distinta, no solar, no ascendente, sino reflejada, femenina, equilibrada. Algo que unía la teología de María con la mística islámica del reflejo divino. Era, en esencia, una visión donde la luz de Dios no venía de arriba, sino desde el espejo del alma humana. Pero lo más perturbador estaba al final del fragmento, apenas legible, escrito en latín mezclado con árabe. Cuando el signo vuelva a la ciudad de la piedra, el mundo recordará que fueron uno antes de dividirse. Entonces el guardián deberá elegir entre sellar la luna o dejarla renacer. Esa noche, Lucía no pudo dormir. La idea de que existiera un texto capaz de reconciliar dos religiones milenarias, y que al mismo tiempo pudiera destruir la autoridad de ambas, la atormentaba. Sabía que si lo encontraba, no podría conservarlo. Si lo entregaba, desaparecería. Una semana después, regresó al Vaticano. En su mesa, alguien había dejado una fotografía en blanco y negro. Mostraba una caja de marfil abierta. Dentro, el mismo símbolo que había descrito Albany, una media luna abrazando una cruz. Detrás de la foto, una frase escrita con pluma antigua. Ha sido visto de nuevo. Roma dormía bajo una luna blanca, pesada, casi viva. Desde la ventana de su pequeño apartamento en Trastevere, Lucía observaba cómo el resplandor de aquel disco pálido se reflejaba sobre las tejas húmedas. La nota seguía sobre su mesa: ha sido visto de nuevo. La había leído una docena de veces, sin comprender si era advertencia o invitación. La caligrafía antigua, trazada con una pluma de hierro, parecía perteneciente a otra época. Aquella noche no pudo dormir. El aire se sentía distinto, cargado, como si el silencio mismo respirara. Cada sombra en la habitación parecía tener forma de ojos. Lucía, que había pasado media vida en los archivos del Vaticano, sabía reconocer el peso de un secreto. Y ese, intuía, era uno que podía romper siglos de historia. Al amanecer, tomó la decisión. Regresaría al Vaticano antes de que el archivo cerrara el acceso temporal por mantenimiento. Si existía algo como la Cámara de los Vientos, debía hallarlo ahora o nunca. El archivo apostólico se extendía bajo tierra como una ciudad sumergida, kilómetros de pasillos, bóvedas y cámaras acorazadas. Pocas personas conocían su estructura completa. Lucía utilizó una vieja tarjeta de acceso que pertenecía a su mentor, fallecido años atrás, y descendió por un ascensor reservado al personal de restauración. La sensación era la de adentrarse en un cuerpo vivo, lleno de ecos y murmullos apagados. En la cuarta planta subterránea, donde terminaban las secciones catalogadas, encontró una puerta metálica sin identificación. No figuraba en ningún plano. Sobre el marco, apenas visible bajo la luz del pasillo, había una inscripción en griego antiguo: Pneuma kai phs, viento y luz.
El nombre coincidía con el de la cámara que había visto en los registros, Camera Ventorum. La puerta estaba cerrada con un candado electrónico sin panel visible. Pero en la parte inferior, tallado sobre el metal, había un símbolo que Lucía reconoció de inmediato, la media luna abrazando una cruz. Su pulso se aceleró. No entendía cómo, pero el símbolo parecía responder a la luz. Sacó del bolso una pequeña linterna ultravioleta y la dirigió hacia la marca. De pronto, el metal emitió un clic seco. La puerta se entreabrió unos milímetros, liberando una bocanada de aire helado, denso, cargado de polvo antiguo. Dentro, la oscuridad era absoluta. Encendió la linterna y avanzó. No había estanterías, solo una mesa de piedra con una urna en el centro. Sobre la urna, una tela gris sellada con cera. En el sello, las mismas letras, EV Luna 0001. Lucía sintió un temblor en las manos. Todo su cuerpo pedía detenerse, salir, olvidar. Pero su mente, esa curiosidad que la había guiado desde niña, la empujaba a continuar. Con una espátula abrió el sello y levantó la tela. Dentro de la urna había una caja de marfil. La misma que aparecía en la fotografía. El aire en la sala pareció detenerse. Lucía la abrió con cuidado. Dentro no había un pergamino, sino 3. El primero estaba roto, casi pulverizado. El segundo, envuelto en una hoja de plomo grabada con figuras lunares. Y el tercero, sorprendentemente intacto, cubierto de una escritura finísima, mezcla de griego, árabe y latín arcaico. No era un texto cristiano convencional. No hablaba de resurrección ni de pecado. Las primeras líneas, traducidas más tarde por ella misma, decían: Yo soy el reflejo del que mira en la noche. No fui enviado, sino recordado. En el principio no hubo palabra, sino eco. Y el eco tomó forma bajo la luz que no quema. Lucía comprendió que estaba frente a algo más que un evangelio apócrifo. Era una cosmovisión completa, una teología paralela. A medida que leía, comprendía por qué había sido ocultado. El texto hablaba de un Cristo lunar, no como antagonista del solar, sino como su sombra complementaria. El equilibrio entre lo visible y lo reflejado, lo masculino y lo femenino, la energía directa y su resonancia. Pero había más. Al final del segundo pergamino, un mapa celeste. No mostraba el cielo como lo conocemos, sino una serie de alineaciones entre fases lunares y enclaves sagrados, Jerusalén, la Meca, Roma, y un punto más pequeño marcado con el signo del eclipse, Göbekli Tepe, en Turquía. Lucía recordó la desaparición de Emilio Garza. Había muerto, o desaparecido, precisamente allí. Mientras copiaba parte del texto con su móvil, escuchó un ruido detrás. La puerta se había cerrado sola. El aire cambió, y una voz, apenas un murmullo, pareció flotar entre las paredes: el reflejo no debe despertar. El sonido no provenía de un altavoz ni de una persona. Era como un eco antiguo, repetido a través de la piedra. Lucía apagó la linterna, contuvo la respiración. Durante segundos que parecieron horas, no se movió. Luego, el silencio volvió a reinar. Cuando regresó a la superficie, ya amanecía sobre Roma. Desde la plaza de San Pedro, la cúpula del Vaticano se teñía de un gris metálico. Lucía caminó sin rumbo. Sentía el peso de lo que había leído, una historia que negaba la superioridad del sol, que hablaba de una divinidad dual, donde el Dios cristiano y el Aya musulmán eran reflejos de una misma fuente. Esa misma mañana recibió un correo desde una dirección cifrada. El asunto: nos hemos visto. El mensaje contenía una sola línea: si lo leíste, no copies más. Reúnete donde la luna toca el agua. Y una coordenada: el puente de San Ángelo, a medianoche. Lucía acudió. El río Tíber brillaba con la luz de una luna llena inmensa. Bajo la estatua del ángel con la cruz, una figura la esperaba, un hombre de sotana gris, rostro cubierto por una capucha. No habló. Le entregó un sobre y se marchó. Dentro del sobre había una copia del mismo mapa celeste del Evangelio, pero con una fecha escrita al margen: 21 de marzo del próximo año. Equinoccio. En la parte inferior, un sello en relieve, el mismo símbolo de la media luna y la cruz, acompañado por un lema en latín: Custodes Ventorum, guardianes del viento. Esa noche Lucía comprendió que no estaba sola. Había una orden secreta dentro del Vaticano, quizá más antigua que la Iglesia misma, encargada de custodiar los textos que podían reescribir la historia de la fe. Durante semanas siguió investigando.
Descubrió menciones a los Custodes Ventorum en manuscritos del siglo XIII, relacionados con una secta templaria disidente que creía en el dios doble, mitad luz, mitad sombra. Se decía que su líder había sido ejecutado en Jerusalén en 1187, la misma noche en que un eclipse cubrió la ciudad. Pero lo que realmente la estremeció fue un documento moderno, una carta firmada por un papa del siglo XIX, dirigida a un hermano de la brisa. En ella se ordenaba trasladar el Evangelio del reflejo a un lugar seguro, hasta que las dos lunas se encuentren sobre la piedra. Lucía no sabía qué significaba esa última frase, hasta que recordó el mapa, Göbekli Tepe, la colina del ombligo del mundo. Si el texto tenía razón, el punto de convergencia entre la fe del sol y la fe de la luna ocurriría allí, cuando la alineación del cielo repitiera el patrón marcado en el pergamino. Y la fecha señalada coincidía con un nuevo eclipse total de luna. Lucía entendió que Garza había ido a Turquía siguiendo ese mismo rastro. Que su desaparición no fue un accidente, sino una advertencia. Decidió viajar. Solicitó un permiso de restauración para revisar manuscritos bizantinos en Estambul, pero su verdadero destino era el sudeste de Anatolia. Antes de partir, dejó en su escritorio una sola nota para quien pudiera encontrarla si algo salía mal: el reflejo es real. Mientras el avión ascendía sobre Roma, vio por última vez la cúpula de San Pedro iluminada por la luna. El vuelo hacia Turquía duró menos de 4 horas, pero para Lucía fue una travesía a otro tiempo. Mientras el avión cruzaba el mar Egeo, la sensación de distancia se volvió interior. Roma parecía un sueño antiguo que se disolvía con la luz del amanecer. Llevaba en su equipaje solo lo indispensable: una libreta, un grabador de voz, una cámara y una copia del mapa celeste hallado dentro del sobre. En el margen inferior había una palabra que no recordaba haber visto antes: Almirte, el espejo. Desde el aire, la tierra de Anatolia se extendía como un tapiz de piedra y viento. Las colinas, erosionadas por milenios, formaban siluetas que parecían rostros dormidos. Al llegar a Anlurfa, la ciudad más cercana a Göbekli Tepe, la recibió un calor seco, casi sagrado. Los locales la llamaban la ciudad de los profetas. Allí, según la tradición islámica, había nacido Abraham. Lucía se hospedó en un pequeño hotel de piedra, junto al bazar. Durante los primeros días fingió ser una restauradora interesada en manuscritos bizantinos, pero por las noches estudiaba el mapa. Las coordenadas no coincidían exactamente con el sitio arqueológico conocido, sino con una colina unos kilómetros al norte, marcada por una depresión circular en el terreno, el ombligo del mundo, como lo llamaban los campesinos de la zona. El tercer día contrató a un guía local, un hombre delgado y silencioso llamado Yusuf. Tenía la mirada de quien sabe más de lo que dice. Cuando Lucía le mostró el mapa, su expresión cambió. Permaneció en silencio unos segundos, luego dijo en voz baja: ese símbolo se encuentra en las piedras de los templos antiguos. Los arqueólogos creen que es una luna, pero los ancianos dicen que representa el reflejo de Dios. Lucía asintió sin responder. Caminaron durante horas bajo un sol que quemaba como si castigara. El paisaje parecía inmutable, pero a medida que ascendían, el suelo comenzó a mostrar fragmentos de piedra tallada, restos de muros y pilares decorados con figuras de animales, serpientes, zorros, aves. En el centro de la colina, semienterrada, encontraron una losa de basalto. Grabado sobre ella, el mismo símbolo que había perseguido durante meses, la media luna abrazando una cruz. Lucía se arrodilló. No era un sello improvisado, la piedra estaba alineada con precisión astronómica hacia el punto donde la luna se eleva en el equinoccio. En el borde inferior, casi borrada, una inscripción en un alfabeto desconocido. Yusuf encendió una linterna y el relieve cobró forma: luz del eco, casa del reflejo. Bajo la losa había una abertura estrecha, como la entrada a una tumba. Sin pensarlo demasiado, Lucía descendió. El aire era frío, antiguo, impregnado de polvo y olor a hierro. Bajaron por un pasillo de piedra hasta una cámara circular. En las paredes, tallados en espiral, se repetían los símbolos del Evangelio: medias lunas, ojos, cruces invertidas. En el centro, una mesa de piedra y sobre ella, un cuenco de obsidiana lleno de agua estancada. Lucía apuntó su linterna hacia el cuenco. El agua reflejó su rostro. Por un instante, creyó ver algo detrás de ella, una figura envuelta en luz, sin rasgos definidos, pero con un halo plateado que se movía al ritmo de su respiración. Cerró los ojos. Cuando los abrió, estaba sola. Yusuf observaba desde la entrada,
inmóvil. Este lugar no es para nosotros, susurró. Dicen que aquí los antiguos escuchaban la voz del eco. Lucía recordó las palabras del pergamino: en el principio no hubo palabra, sino eco. Todo parecía conectado. Mientras exploraba la cámara, descubrió una ranura en el suelo que conducía a otra estancia. Bajaron. Allí, entre fragmentos de piedra y polvo, hallaron un sarcófago abierto. En su interior, no había huesos, sino tablillas de arcilla cubiertas de símbolos. Algunas mostraban figuras humanas con un disco sobre la frente. Otras, escenas de sacrificio bajo la luna. Y en una de ellas, una inscripción en griego antiguo: el que fue antes del sol. Lucía comprendió que estaba frente al vestigio de un culto anterior a las tres grandes religiones, una fe basada en el reflejo y el equilibrio. Aquellos pueblos habían visto en la luna no una diosa ni un dios, sino un espejo del alma divina. De repente, un temblor recorrió el suelo. La linterna parpadeó. Yusuf gritó algo en turco, pero su voz fue absorbida por un eco profundo, como si las piedras hablaran. Del cuenco de obsidiana emanó una vibración sorda, un zumbido que parecía resonar dentro de la cabeza. En la superficie del agua, la luz de la linterna formó un símbolo, una cruz luminosa rodeada por una luna roja. El temblor cesó. Lucía miró su reloj. Eran exactamente las 9:07. Consultó el calendario lunar. Esa noche comenzaba un eclipse parcial, visible desde Jerusalén. El mapa celeste había señalado el equinoccio del año siguiente, pero el fenómeno parecía repetirse ahora, como si el tiempo mismo se hubiera plegado sobre el lugar. Salieron del túnel cuando el cielo ya se había oscurecido. A lo lejos, la luna emergía tras las colinas, teñida de cobre. Yusuf se persignó sin saber por qué. Lucía, temblando, sacó su cámara y tomó una fotografía del horizonte. En el visor, la imagen mostraba algo imposible: sobre la luna, la silueta de una cruz invertida proyectada en sombra. Al regresar al hotel, encontró la habitación revuelta. Alguien había estado allí. La libreta con sus notas había desaparecido, pero en el espejo del baño, escrito con el vaho del vapor, una frase: el reflejo te observa. Durante los días siguientes recibió mensajes sin remitente, todos con el mismo contenido, coordenadas diferentes, cada una señalando un antiguo lugar de culto lunar: Petra, Harrán, el monte Sinaí. Era como si alguien la guiara a través de un mapa invisible, una red de templos olvidados. Pero comprendió que no podría continuar sola. En un café de Urfa conoció a una mujer que decía pertenecer a los Custodes Ventorum. Se hacía llamar Miriam. Tenía los ojos grises y una calma inquietante. Le dijo que los guardianes existían desde antes de la Iglesia, que su deber era custodiar el conocimiento del reflejo hasta que la humanidad estuviera lista para entender que la divinidad no se proyecta desde arriba, sino desde dentro. Según Miriam, el Evangelio del Hijo de la Luna era el último fragmento de una tradición mucho más antigua, preservada en secreto por monjes, sufíes y místicos que comprendían que Dios no era luz ni sombra, sino el espacio entre ambas. Y ahora, advirtió, había quienes querían usar ese conocimiento para dominar, no para liberar. Antes de despedirse, Miriam deslizó sobre la mesa un objeto pequeño, un anillo de plata con el símbolo de la media luna y la cruz. Guárdalo. Te protegerá cuando llegue la noche del reflejo. Lucía no entendió a qué se refería, pero al mirar el interior del anillo vio grabada una fecha: 21/03, el equinoccio que había marcado el mapa. Esa noche soñó con una ciudad bañada por la luz de dos lunas. En su centro, un templo circular como el de Gobekli Tepe. En el altar, una figura de piedra con rostro mitad hombre, mitad mujer. De sus ojos fluía agua plateada que formaba un espejo. Al mirarse en él, Lucía vio su propio rostro multiplicado infinitamente, y detrás, la sombra de alguien que la observaba desde el reflejo. Despertó empapada en sudor. El anillo brillaba débilmente en su mano. En su teléfono, una nueva coordenada acababa de llegar: Jerusalén. El mensaje solo decía: donde todo comenzó, volverá a unirse. Lucía comprendió que el viaje no había terminado. Solo estaba regresando al punto donde la historia, toda la historia, se había dividido. Lucía aterrizó en Tel Aviv en una madrugada sin estrellas. El aire olía a polvo y a sal, y la ciudad parecía flotar sobre un mar inmóvil. En el bolsillo llevaba el anillo de la media luna y la cruz, la coordenada marcada en su teléfono y una sola idea fija: seguir el rastro hasta el final. La carretera hacia Jerusalén subía entre colinas áridas. El sol,
apenas un resplandor tras la neblina, dibujaba un horizonte color ceniza. A medida que avanzaba, sentía como la historia la envolvía, los muros, los mercados, las piedras antiguas que parecían escuchar. Cada paso era una capa más dentro de un sueño. En el barrio antiguo se hospedó en una casa de huéspedes regentada por monjas etíopes. Desde la terraza podía ver la cúpula del Santo Sepulcro, el Monte de los Olivos, y más allá, el reflejo metálico de la cúpula de la roca. 3 símbolos, 3 luces, 3 versiones de una misma promesa. Allí, según el mensaje, todo volvería a unirse. Durante el día fingía ser una restauradora que investigaba mosaicos bizantinos. Por la noche, recorría los pasajes ocultos de la ciudad vieja. Buscaba un signo, algo que conectara con el mapa de estrellas que había visto en Turquía. Lo encontró en un vitral antiguo del convento armenio, una luna entrelazada con una cruz, idéntica al sello del Evangelio. Preguntó a la priora por su origen. La mujer, de rostro sereno y ojos grises, respondió que el vitral había sido traído siglos atrás por peregrinos que seguían el eco del viento. Lucía comprendió que esa era la expresión con la que los guardianes del viento se identificaban entre ellos. Esa noche la priora la llevó a una cripta subterránea. En el centro había una fuente seca y en la pared, un relieve de piedra con un mapa lunar. El diseño coincidía con el pergamino original, fases de la luna dispuestas alrededor de un punto central, marcado por un círculo y una inscripción ilegible. El círculo, dijo la priora, es la ciudad de la piedra. Cuando la luna toque el agua, el espejo se abrirá. Lucía no entendió hasta días después, cuando el calendario marcó el 20 de marzo. El equinoccio llegaría al amanecer siguiente. La ciudad entera vibraba con una tensión difícil de describir. Turistas, peregrinos, monjes, imanes, soldados. Todo parecía al borde de algo que nadie sabía nombrar. Al caer la noche subió al Monte de los Olivos. Desde allí se veía Jerusalén como un lago de luces. En el cielo, la luna llena ascendía lentamente, perfecta, inmensa. Lucía extendió el mapa celeste, las estrellas coincidían con exactitud. Entonces el aire cambió. Un viento tibio se levantó del desierto y sopló sobre la ciudad. De repente las campanas del Santo Sepulcro y el canto del muecín resonaron al mismo tiempo. Las dos ondas se mezclaron, formando un sonido único, grave, profundo. Lucía sintió que el suelo vibraba. A su alrededor, la gente miraba el cielo. La luna comenzó a teñirse de rojo. El eclipse había empezado. La brisa se volvió fría. Lucía miró el anillo, brillaba con una luz interna, casi líquida. A lo lejos, en la parte más baja del valle, vio un destello. Siguiendo su instinto, descendió entre los olivos y encontró una puerta semienterrada en la roca, igual a la que había visto en Turquía. La puerta estaba abierta. Dentro, una escalera descendía hacia la oscuridad. Cada peldaño parecía retroceder en el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en lenguas mezcladas, como si cada era hubiera dejado su voz. Al llegar al fondo, una cúpula de piedra iluminada por la luz rojiza del eclipse que se filtraba por un óculo en el techo. En el centro, un espejo de agua idéntico al de Göbekli Tepe. Lucía se acercó. En la superficie se reflejaban las estrellas y la luna. Por un instante creyó ver también las ruinas de otros templos, los rostros de los monjes, el símbolo repetido hasta el infinito. Comprendió que los guardianes no protegían un texto, sino un patrón, la idea de que todas las creencias eran reflejos de una misma fuente, vistos desde distintos ángulos. La voz del viento pareció susurrar, el espejo se abre. El agua comenzó a moverse. Las ondas formaron espirales de luz que subieron por la cúpula. Lucía cerró los ojos. No vio imágenes, sino recuerdos de civilizaciones enteras, cada una alzando su propia versión de la misma pregunta, ¿de dónde viene la luz? Cuando abrió los ojos, la luna recuperaba su color y la ciudad despertaba en silencio. Subió de nuevo a la superficie. El amanecer se filtraba sobre las piedras doradas. Jerusalén brillaba como una concha. En el cielo, un círculo perfecto unía el último resplandor de la luna con el primer destello del sol. Lucía comprendió que había encontrado el punto de equilibrio, ni día ni noche, ni fe ni negación, solo reflejo. Horas después, cuando regresó a su alojamiento, encontró un sobre la cama. Dentro, una hoja con una sola línea escrita a mano. Has visto lo que no debía mostrarse. Vuelve al viento. Y debajo, el sello de los Custodes Ventorum. Lucía sonrió.
Sabía que el ciclo no terminaba allí. Lo que había visto no podía destruirse, porque no pertenecía a nadie. Era un eco que seguiría viajando, como la luna sobre las piedras del desierto. Esa noche abandonó Jerusalén sin mirar atrás. El avión despegó cuando el sol desaparecía en el horizonte y la primera estrella surgía entre las nubes. En el reflejo del cristal vio su rostro tranquilo. Por primera vez, comprendió el significado del Evangelio del Hijo de la Luna, no una revelación divina, sino un recordatorio de que toda luz, la del sol, la de la luna, la del ser humano, necesita del reflejo para existir. El viento sopló suavemente. El ciclo había vuelto a empezar. El viento sobre el Mediterráneo tenía un sonido distinto aquella noche. Lucía Ferraro lo escuchaba desde la cubierta de un barco carguero que se dirigía al sur de Italia. Había dejado Jerusalén en silencio, sin despedidas ni explicaciones. Solo llevaba un cuaderno de notas y el anillo de la media luna y la cruz. Aún no comprendía del todo lo que había visto, pero intuía que aquello no era el final de su búsqueda. Era el principio de algo más vasto, una corriente subterránea que unía siglos, lenguas y memorias humanas. Durante el viaje, las noches eran inquietas. En sus sueños, las ciudades antiguas se superponían: Urfa, Jerusalén, Alejandría, Roma. Todas parecían conectadas por un mismo trazo invisible. Despertaba con la sensación de haber estado observando el pasado desde dentro. Cada amanecer, la bruma sobre el mar formaba figuras que parecían rostros: hombres, mujeres, monjes, astrónomos. Eran como fragmentos del mismo eco. Al llegar al puerto de Brindisi, un hombre la esperaba. Alto, delgado, con un sombrero oscuro y un maletín de cuero. No dijo su nombre, pero pronunció la frase que Lucía había leído en los mensajes anónimos. El reflejo te observa. Ella asintió. El desconocido entregó una pequeña carpeta sellada. Dentro había una carta con el sello de los Custodes Ventorum. Decía: Lucía Ferraro. Te hemos observado desde antes de que supieras de nosotros. El Evangelio que hallaste no es un texto, sino una llave. Lo que abriste en Jerusalén ha comenzado a resonar. Debes venir a donde el viento nace. Al final, una coordenada, 34 N, 10 E. Lucía buscó en su mapa. Era Túnez, en la frontera del desierto del Sáhara. Viajó por tierra. Cuanto más se internaba en el norte de África, más percibía una calma que no era humana, sino mineral. En las aldeas, los ancianos hablaban de un viento que susurraba nombres antiguos. Decían que cuando soplaba desde el este, las sombras caminaban más rápido que los cuerpos. El trayecto la llevó hasta una antigua fortaleza romana abandonada, medio enterrada en la arena. Allí, según el mapa, debía reunirse con alguien. En la puerta la esperaba una figura envuelta en un manto blanco. Era Miriam, la mujer que había conocido en Turquía. Te dije que el anillo te protegería, dijo ella. Lo que viste en Jerusalén no fue una visión. Fue un reflejo de lo que está por venir. Dentro de la fortaleza, un grupo de hombres y mujeres trabajaba en silencio. Sobre la arena habían trazado un círculo con símbolos que Lucía reconoció: lunas, cruces, espirales. En el centro, una mesa de piedra cubierta con espejos pulidos que reflejaban el cielo. Miriam explicó que los Custodes Ventorum no eran una secta ni una orden secreta, sino los herederos de una tradición antigua que había sobrevivido a las guerras y a los imperios. Su tarea consistía en preservar fragmentos de conocimiento que no podían registrarse con palabras: geometrías, vibraciones, alineaciones entre el cielo y la tierra. El Evangelio del Hijo de la Luna, dijo Miriam, fue uno de esos fragmentos. No era un libro de doctrina, sino un manual de resonancia. Quien lo entendiera no encontraría fe, sino equilibrio. Lucía la escuchaba sin parpadear. Miriam continuó. Hace siglos, los custodes guardaban 3 espejos. Uno fue destruido por la guerra, otro está perdido bajo el mar. El tercero, el que buscaste, fue sellado bajo la luna para que solo quien entendiera el reflejo pudiera encontrarlo. Tú lo abriste. Por eso el eco te sigue. Lucía miró los espejos sobre la mesa. La luz del atardecer se reflejaba en ellos formando un símbolo móvil, una espiral que parecía respirar. Comprendió que el patrón de luz no era estático, cada reflejo dependía de su posición. Si ella se movía, el diseño cambiaba. Miriam tomó su mano y la colocó sobre el espejo central. Escucha, susurró. El aire comenzó a vibrar. No era un sonido externo, sino interno, como una nota sostenida dentro del cuerpo.
Lucía sintió que el corazón se alineaba con algo más grande, una pulsación rítmica que no provenía del tiempo, sino del espacio mismo. En esa vibración, comprendió sin palabras, el reflejo no era un espejo de luz, sino de intención. Lo que uno miraba, respondía. El viento del desierto sopló con fuerza, levantando columnas de arena. Durante un instante, la fortaleza pareció desvanecerse. Lucía se vio a sí misma de pie en otro lugar, una ciudad circular, hecha de piedra y agua, donde el cielo tenía dos lunas. Alrededor, hombres y mujeres caminaban descalzos sosteniendo espejos. Cada espejo mostraba un fragmento diferente del cielo, y juntos formaban un mapa estelar que se movía como un organismo vivo. La visión duró un segundo. Cuando abrió los ojos, Miriam la observaba en silencio. Acabas de ver Edomra, la ciudad del viento. Se dice que fue la primera en reflejar el cielo con exactitud. Algunos creen que fue allí donde nació la idea de que el alma es un espejo del universo. Lucía apenas podía hablar. Sentía que el aire era más denso, cargado de significado. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Porque escuchas el eco, respondió Miriam. Y porque el viento te eligió antes de que tuvieras nombre. Las semanas siguientes transcurrieron en una rutina silenciosa. Lucía aprendió a leer las corrientes del viento, a interpretar los patrones de la arena, a observar cómo la luz lunar formaba geometría sobre las ruinas. Descubrió que los custodes no adoraban nada, solo observaban, cuidaban los reflejos. Para ellos, la verdad no era una idea fija, sino un movimiento constante. Sin embargo, no todos compartían esa calma. En las noches, drones desconocidos sobrevolaban el desierto. Miriam confesó que algunas organizaciones buscaban los mismos lugares, intentando acceder al poder que creían oculto en los espejos. Querían convertir la resonancia en una tecnología, una forma de control global. Una madrugada, el campamento fue atacado. Explosiones lejanas hicieron temblar la arena. Los custodes evacuaron hacia una caverna subterránea. Lucía ayudó a transportar los espejos. Dentro de la caverna, descubrió una cámara circular, idéntica a la de Turquía y Jerusalén. En el centro, una fuente natural donde el agua brotaba desde una grieta en la roca. Cuando el primer rayo de luna tocó el agua, la superficie se iluminó. Lucía comprendió que era el tercer espejo. No uno hecho por manos humanas, sino por la tierra misma. En él se reflejaban todas las lunas del pasado, todas las memorias que la piedra había visto. Miriam, herida en el hombro, se acercó y colocó el anillo de la media luna dentro del agua. El símbolo se disolvió en una luz blanca que ascendió lentamente hacia el techo de la caverna. El aire se llenó de un sonido grave, como una respiración gigantesca. El eco ha despertado, dijo Miriam. Las paredes comenzaron a brillar. Imágenes antiguas aparecieron, civilizaciones perdidas, constelaciones desconocidas, mapas de estrellas que cambiaban con el pulso del agua. Lucía vio cómo cada imagen se conectaba con otra, hasta formar un mismo dibujo, una espiral sin fin, un ciclo eterno de reflejos. El viento entró por las grietas, trayendo consigo un murmullo, voces de hombres y mujeres repitiendo una misma frase en distintas lenguas. Lucía no entendía las palabras, pero comprendía su sentido. Era un llamado, una invitación. Cuando todo se calmó, la fuente quedó en silencio. El anillo había desaparecido. Miriam la miró y sonrió. Ahora tú eres el espejo. Lucía no respondió. Se acercó al agua y vio su reflejo. Pero ya no era solo ella. En su rostro se superponían otros, los de los antiguos custodes, los de los viajeros del desierto, los de los monjes que escribieron los primeros signos. Lucía viajó sola durante semanas, siguiendo un mapa que no existía en papel. No sabía si las coordenadas que dibujaba cada noche eran reales o si nacían del eco que aún vibraba dentro de ella. El viento soplaba del este, suave y constante, como si la guiara. En las arenas del Sáhara, cada duna parecía moverse a su ritmo, respirando con la cadencia del cielo. Había comprendido que los custodes Ventorum no buscaban preservar objetos, sino resonancias. Cada templo, cada espejo, era un punto de contacto entre mundos. Pero faltaba uno. Miriam había hablado de un espejo de memoria, uno que no estaba hecho de piedra ni agua. Uno que debía hallarse en el interior del ser humano. Una tarde llegó a una zona de acantilados en el borde del desierto. Allí, el viento formaba un sonido armónico al pasar entre las rocas, como un canto sin voz. Entre las grietas halló una entrada casi invisible, un pasaje tallado a mano,
cubierto de polvo y símbolos antiguos. Entró con una lámpara de aceite y descendió durante horas. El túnel terminaba en una cúpula inmensa, tan alta que la luz no alcanzaba el techo. En el centro, un pedestal de mármol negro con un cuenco tallado. Lucía se acercó. Dentro del cuenco no había agua ni arena, solo un espejo de metal pulido. Pero su superficie estaba opaca, como si hubiera olvidado reflejar. Se arrodilló. En silencio, apoyó la palma de su mano sobre el metal. El contacto la estremeció, estaba frío, vivo. Entonces lo comprendió. El espejo no respondía a la luz, sino al pensamiento. Cualquier imagen proyectada en su mente cobraría forma. Cerró los ojos. Dejó que su respiración coincidiera con el ritmo del viento que entraba por las grietas. En su mente aparecieron imágenes de todas las ciudades que había recorrido: Urfa, Jerusalén, Roma, las ruinas de Edomra. Pero no como lugares distintos, sino como reflejos de una misma estructura. El mismo círculo, la misma espiral, repetida a distintas escalas. El metal comenzó a vibrar. Cuando abrió los ojos, el espejo brillaba con una luz blanca. Sobre su superficie aparecieron símbolos en movimiento, letras desconocidas que se reorganizaban hasta formar una espiral perfecta. En su centro, una palabra que Lucía entendió sin leerla: eco. El sonido del viento aumentó. Las paredes resonaron con una frecuencia profunda, como si el desierto entero respondiera. Lucía levantó la vista. En la cúpula, un círculo se abrió lentamente, revelando el cielo nocturno. La luna estaba llena. Su luz descendió en un haz directo sobre el espejo. La superficie líquida se expandió. Lucía vio reflejadas no solo las estrellas, sino miles de rostros: los de los guardianes, los de los antiguos arquitectos, los de todos los que habían escuchado el eco a lo largo de los siglos. Comprendió que el Evangelio del Hijo de la Luna no era una escritura secreta, sino la historia compartida de la humanidad intentando recordar su origen común. El viento pronunció su nombre. Lucía. La voz no venía de fuera. Nacía dentro de ella, como si las partículas de aire hablaran a través de su respiración. El reflejo eres tú, susurró la voz. El espejo no está fuera. Está en el instante en que recuerdas. Entonces vio algo más: las ciudades, las religiones, los pueblos, todos conectados por líneas invisibles de viento y sonido. Cada palabra pronunciada, cada mirada, cada gesto, generaba un reflejo en el mundo. Y ese reflejo era lo que el viento custodiaba desde el principio de los tiempos. Lucía entendió. No se trataba de proteger el secreto, sino de mantenerlo vivo dentro de cada ser que aún supiera escuchar. El espejo comenzó a apagarse lentamente, hasta quedar transparente. Lucía se vio reflejada en él por última vez, pero su rostro estaba cambiando, sus ojos eran como dos lunas, y su piel parecía iluminarse desde dentro. Sonrió. No por gloria ni revelación, sino por haber recordado quién era. El viento sopló con más fuerza, llenando la cúpula con un sonido envolvente. Lucía se levantó, extendió los brazos y dejó que el aire la atravesara. Por un instante, su cuerpo se desintegró en partículas de luz. Luego, el silencio. Al amanecer, un grupo de exploradores encontró la caverna vacía. En el pedestal, el espejo estaba perfectamente pulido, sin marcas ni polvo. En el borde, grabadas con precisión, aparecían nuevas inscripciones: una espiral, una media luna, una cruz. Y debajo, una frase en italiano: Il vento ricorda. El viento recuerda. Los custodes ventorum regresaron años después, cuando la fortaleza de arena había sido tragada por las dunas. Nadie sabía que había sido de Lucía Ferraro. Algunos decían que se había perdido en el desierto. Otros, que aún se oía su voz en las tormentas, susurrando palabras en un idioma que ningún hombre conocía. Pero en ciertas noches, cuando la luna y el sol comparten el mismo horizonte, los viajeros del desierto afirman ver una figura blanca caminando sobre las dunas, llevando en la mano un cuenco que refleja las estrellas. Dicen que en ese reflejo se puede ver todo: el pasado, el presente y lo que aún no ha ocurrido. Dicen que ese cuenco no es un objeto, sino un recuerdo del viento. Y que quien lo mire con el corazón en silencio entenderá que el eco no se apaga, solo cambia de forma. Años más tarde, en un museo de Roma, un curador descubrió entre los archivos una libreta sin firma. Contenía dibujos, símbolos y notas sobre resonancias lunares, acompañadas de frases en varios idiomas. En la última página, escrita con letra firme, solo una línea:
Cuando el viento y la luna respiren al mismo tiempo, el espejo volverá a abrirse. Nadie supo quién la había dejado allí. Pero desde entonces, en el archivo del museo, cada vez que sopla una corriente de aire, las páginas de aquella libreta se abren solas, siempre en el mismo punto, una espiral, una media luna y una cruz. El eco sigue viajando. Y el viento, fiel a su promesa, nunca olvida.